continuamos en nuestro programa y lo hacemos como siempre con Jordi Pilar en esta colaboración semanal. Buenos días. Buen día, Ángela. Y bueno, me comentaban que tenemos hoy aquí a Lidia, Lidia Cabrera, que es una superviviente y que bueno, viene a contar su experiencia. Jordi, no sé si queréis introducirte un poco el por qué te acompaña hoy Lidia en tu sección. Hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico que es el suicidio, pero el suicidio desde en primera persona. Entonces, ahora Lidia nos va a contar su historia de lo que le pasó hace un año. Bueno, su historia que tiene otras infrahistorias. Bueno, Lidia, ¿nos puedes contar un poco cuál ha sido tu historia este último año? Hola, buenas. Bueno, pues lo primero, daros las gracias por darme la oportunidad de poder darle voz a este tema tan importante. Y pues me intenté suicidar hace un año y medio, en marzo del 2022. No había sido la primera vez, pero sí que fue un punto importante en mi vida, porque yo me tiré de un cuarto piso. Cuando caí, pues caí en la carretera y me vieron unas vecinas. Entonces llamaron a la SAMU y la suerte que tuve es que me recogieron enseguida. Me llevaron al general y yo me rompí toda la columna. El pronóstico era pues, que o no pasaba de esa noche o cuando me despertase no podría caminar. Estuve 2 semanas en coma y después de las 2 semanas en coma estuve como un mes en planta. En planta sí que recibí pues, ayuda psicológica, psiquiatra y fue muy duro. Fue muy duro porque pues, volví a nacer, morí en ese día y fue un proceso largo y duro de recuperación. Pero todo lo que se suponía que no iba a poder hacer, pues al final lo estoy haciendo. Y ya no solo físicamente, sino que me he recuperado también psicológicamente y mi intención es poder ayudar a personas que han pasado por lo mismo que yo y que están pasando, porque no son pocas. No son pocas. Es un tema tabú el que hoy estamos hablando aquí, por lo tanto me parece también muy valiente por tu parte, no solo dar las gracias al espacio, sino darte las gracias a ti por estar aquí hoy. Un tema tabú que, bueno, venimos a romper estigmas también un poco. Exacto, hemos venido aquí otras veces con casos que sí, que por desgracia, suicidios que se han consumado, pero ahora pues tenemos la oportunidad de hablar con una persona que ha sobrevivido y claro, hay que ver que le podemos preguntar qué llevó a que hicieras, a que te lo intentaras quitar la vida. Sí, yo en mi caso pasaba por un TCA. Un TCA es un trastorno de la conducta alimentaria y para mí era un infierno. Para mí era un infierno porque te sientes incomprendida, no sabes cómo salir de ahí, te ves sola y yo estaba metida en un infierno, literalmente. Yo solo quería desaparecer porque no quería tener lo que mi cabeza en ese momento me pedía. Entonces, la única salida que yo veía en ese momento era matarme. Luego te das cuenta que no la es, pero en ese momento no ves otra salida. Una TCA que en muchísimas ocasiones acaba desgraciadamente con suicidios que sí se llevan a cabo. La gente no es consciente de la gravedad de que tiene una TCA. Exacto, y más hoy en día, y ya no solo porque al final lo relacionan con niñas, ¿no? Y es que estamos muy equivocados, porque al final el TCA lo padecen tanto niños como niñas, personas mayores, no tiene edad al final, y siempre, o sea, muchas veces al final nos lleva a la muerte, al suicidio, a la ideación suicida. Tú, por ejemplo, ¿qué día empiezas a ser consciente de que tienes un TCA, de que empieza a haber un problema? Día exacto te puedo decir que empiezo a darme cuenta a principios del 2021, cuando yo empiezo con mi psicóloga, porque tengo un poco de ansiedad y porque me cuesta mucho organizarme o que tengo ansiedad. Entonces empiezo con mi psicóloga y al final, sacando todas las cosas, nos damos cuenta de que hay un principio de TCA. A principio de 2021, sí, por ahí me empiezo a dar cuenta. Ya le das un nombre, por así decirlo, hay un diagnóstico. También eso me pareció súper importante porque al final es como, no sé lo que me pasa. Sé que la comida controla mi vida,
yo me despierto pensando ya no solo en comida, sino en todo lo que genera, en lo gorda que estoy o en lo flaca que estoy, en cómo me veo, en la ropa que llevo, absolutamente todo eso es lo que manda mi vida. O sea, yo no soy persona, yo soy comida, ropa, cuerpo, no soy nada más. Y me parece súper importante porque en ese momento no le das importancia, o sea, no sabes cómo pedir ayuda, no sabes qué nombre, o sea, no sabes qué te pasa. Entonces, cuando ya la psicóloga te dice posiblemente sea esto, es cuando te sientes un poco comprendida. Y al final sentirte comprendida te ayuda a sentirte aliviada. Y por lo menos el decir, vale, ya sé lo que puedo hacer para salir de esto, porque yo no he elegido esto. O sea, al final se dice mucho que es una moda, ¿no? El TCA, que es una moda, que es para la gente que no tiene fuerza de voluntad para ponerse a dieta. Y es como, no, yo no he elegido esto. Yo no he elegido meterme los dedos para vomitar. Ojalá no tuviese yo esto en mi cabeza, porque yo lo paso mal, a mí me duele. Entonces, también pues, son muchos mitos. Es que hay muchos mitos alrededor de este tema. Sí, hay muchos mitos, porque además también se trata de un tema tabú que, como bien decías, se ha dado a señalar a chicas adolescentes y se ha dado a señalar a que buscan un estereotipo de belleza como el de una supermodelo. Efectivamente. Pero realmente no es así. No, no es así. Y es que al final nadie sigue esos patrones de belleza. Lo que pasa que, pues, y más en la actualidad, tú entras en TikTok, entras en Instagram, entras en cualquier tipo de red social y todo lo que ves son imágenes que te obligan a ser como ese tipo de imágenes. Y si no lo haces, pues al final no encajas en la sociedad. Y es duro, es duro. Bueno, yo no me puedo imaginar porque no me puedo poner en su piel, es imposible, pero me gustaría saber ese trámite hasta llegar al intento de suicidio que te marca, ese trámite desde le pongo un nombre, tengo un diagnóstico, tengo un apoyo psicológico porque lo tenías en ese momento. Sí. ¿Cómo ha sido ese trámite? O sea, ¿el apoyo psicológico no fue suficiente? ¿Piensas que hubo muchas más otras cosas a tu alrededor que no te comprendía? A lo mejor trabajo, estudios. Fue escaso. Para empezar, yo tengo el primer síntoma grave de TCA por diciembre del 2021, que es cuando no puedo más y acabo en urgencias. Me tienen que hacer un lavado de estómago porque me tomé muchas pastillas, o sea, fue un primer intento de suicidio y en ese momento sí que me derivan a la UTA de aquí de Castellón, que es pues, la unidad de trastornos alimenticios. Esto me ocurrió en diciembre del 2021, la primera cita que yo tuve con mi psiquiatra fue para febrero del 2022. Me refiero, fueron casi 2 meses después, fue tiempo. Y directamente te derivan con un psiquiatra que te da medicación, no te atiende nadie. Empecé con la psicóloga, más tarde todavía, semanas tarde, y la psicóloga que empecé, hice 2 sesiones con ella cada mes, o sea, cada 2 semanas. En marzo, a principio de marzo, ya me dijo que se tenía que ir, que la derivaban a otro sitio y que no sabían cuándo me pondrían otra psicóloga. O sea, yo tengo un primer intento en diciembre y a mí no me dan recursos suficientes, no hay un seguimiento. Me derivan al psiquiatra a los 2 meses y la psicóloga una vez cada 3 semanas y solo tuve 2 sesiones porque la derivaban de sitio, no habían más psicólogos. Muy escaso. Sí, muy escaso. Ayuda totalmente escasa. Nada, ninguna. Ninguna. Una ayuda que no sirve para nada. Porque, a ver, tenemos un hospital de referencia en casos psiquiátricos. No sé por qué ese ninguneo, porque muchas veces el ninguneo también viene del estigma de la enfermedad. No es lo mismo que tú vayas por un TCA que tú vayas por otra cosa. Que, claro, lo tuyo es una cosa que... Un TCA puede matar, ¿eh? Es una enfermedad que te puede matar, pero de muchas formas. Pero una no puede le ser dan... el suicidio y otra puede ser el extremo del TCA. Exacto. Pero no le dan la importancia que tiene. ¿Vale? Se creen lo que tú has dicho antes, que es una moda,
que va asociado a que tú quieres tener un determinado cuerpo, Claro. pero no te dan el suficiente apoyo para que tú puedas superar eso. Claro, tú has sido muy valiente de venir a contarlo. Ya. Es muy importante que la gente esté enterada de que lo que es la salud mental es tan importante como la salud física, o incluso más, porque la salud mental muchas veces es la que te determina a tomar acciones en contra de tu salud pública, de tu salud física. Yo qué sé, por ejemplo, yo soy fumador, a mí fumar me quita la ansiedad. Yo sé que tengo un riesgo de tener una enfermedad por ser fumador, pero voy a dejar de fumar y tener ataques de ansiedad todos los días a todas horas. Hay que valorar las dos cosas. En cuanto a lo que decíamos de, por ejemplo, mitos, yo cuando voy al hospital con el primer intento de suicidio, que al final me tomé pastillas, el mito es quiere llamar la atención. Entonces, el mito de quiere llamar la atención, pues ya no hay seguimiento. No hay seguimiento, no hay recursos, no me atienden como deberían. Entonces, pues a los 3 meses no fue ninguna llamada de atención, porque a los 3 meses me acabé tirando de un cuarto. Os estaba avisando, estaba pidiendo socorro, estaba pidiendo ayuda, no estoy bien, necesito a alguien que me escuche, alguien que me comprenda, alguien que entienda lo que estoy pasando. Y lo único que obtuve fue, está buscando llamar la atención y pues vamos a darle unas pastillas para que se calme. Pues Debería haber sido una ayuda inmediata. Exacto. Al día siguiente deberías haber tenido un psicólogo. Exacto, efectivamente. O un psiquiatra, pero Sí. al día siguiente. Sí, así es. La falta de recursos en salud mental es gravísima, a día de hoy. Es gravísima y sin salud mental no vamos a ninguna parte, bien lo decía Jordi. Casi te diría que me importa más que la propia salud física, porque la salud mental hace que acabes sin salud física finalmente. Y me gustaría seguir conociéndote un poquito más y saber, pues, cuando llegas a esta última decisión, a este ultimátum, cuando te despiertas en el hospital, cuando ves lo que ha pasado, para ti me dices, he vuelto a nacer. ¿Lo empiezas a comprender así desde un principio? Sí, porque yo directamente no me acordaba de absolutamente nada. Y a día de hoy yo sigo sin acordarme del momento. Yo me acuerdo de querer hacerlo, pero no del momento en el que yo me tiré. Entonces yo me despierto en la UCI, llena de cables, no me puedo mover, me duele todo el cuerpo, yo no entendía absolutamente nada. Claro, yo estaba en la UCI, recibía visitas 2 veces al día de mi familia y justo fue la Madalena. Entonces me fueron introduciendo que pues había bebido mucho en la Magdalena, que me había caído y yo me lo creí porque yo no me acordaba absolutamente nada. Entonces ya poco a poco, cuando voy acordándome de cosas, porque también tuve sueños durante el coma, ya fui relacionando el de, no, es que yo me quería morir. Seguro que lo hice, lo acabé haciendo porque si no, no estaría aquí. Y ya fue cuando caí. Ya era horrible, llorando todos los días, porque yo pensaba, mi vida, no dejaba de ser una niña de 22 años, con su trabajo, con sus estudios, con sus amigos, con su familia, muy buena salud, deportista, y yo pensaba, acabo de perderlo todo. O sea, es que no puedo caminar, no puedo caminar. No pensaba en cómo me veo ahora, cómo tengo ahora no, pensaba, es que no puedo caminar. Es que voy a tener que salir de aquí en silla de ruedas, y si salgo. Entonces fue muy, muy duro, la verdad. Necesité, en ese momento sí que, la verdad es que tuve la terapia, tuve psicólogo, pero el despertarme fue lo peor. Conforme ya pasaban los días, ya era diferente, pero aún así yo lloraba todos los días, porque me arrepentía de lo que había hecho, evidentemente, porque esto es otro mito. Las personas que se suicidan o tienen pensamientos suicidas no quieren morirse, quieren dejar de sufrir. Y ahí está la diferencia. Entonces yo quería dejar de sufrir, yo no quería morirme en el fondo. Más, yo recuerdo haber dejado una carta, y yo en la carta lo decía, me encantaría tener familia, me encantaría llegar a ser psicóloga, pero estaba tan mal y sufría tanto en ese momento y no había nada que me pudiese paliar ese sufrimiento que yo no veía otra salida. Y en el momento que ya te das cuenta de la realidad, de por qué estás en la UCI y ves que tu familia sigue a tu lado igualmente, Sí. ahí te das cuenta de que Exacto.
de que tienes todo lo que querías. Todo. Y todo era pedir perdón y dar las gracias. O sea, me sentí tan afortunada de estar viva. El simple hecho de... porque yo no podía caminar. Yo me levantaba algún día, empecé a levantarme en mayo, y esto me pasó en marzo. Y me empezaba a levantar con la ayuda de los celadores en el hospital. Y simplemente el hecho de ver a través de la ventana, ver la calle, el sol, ver que venía mi abuela o venía mi madre, es que te cambia absolutamente la escala de valores. En ese momento a mí no me importaba si me entraba la talla 42 o si me entraba la talla 38. O si no llegaba, o sea, es que no me importaba nada. En ese mismo momento me importaba, yo quiero volver a caminar. Y agradecía que mi familia estuviese ahí, mi familia y mis amigas, evidentemente, porque tuve muchísimo apoyo. La verdad es que eso lo reconozco, tuve mucho apoyo. Al final la gente lo pasa muy mal. La gente lo pasa muy mal. También sí que es verdad que me parece un poco injusto el sentirse culpable, el sentimiento de culpa por parte tanto de la familia como de los amigos, porque lo pasan muy mal. Y es duro, es duro. Sí, porque en muchas ocasiones no es culpa de nadie. Ellos No. te han tendido la mano, pero tú no estás en el momento Exacto. Preciso de poder coger esa mano, o no entiendes la ayuda, o crees que no te están entendiendo. Es muy complicado, es muy complicado. Es muy difícil. La salud mental lo que tiene de complicado es que no es A, B o C. No. Es que cada persona es un mundo. No es A, B o C y no nos han educado en salud mental, igual que en salud sexual. Es una cosa que no nos han educado nunca. Nos han educado en salud física, en si te rompes un dedo, si te rompes un brazo, saber los síntomas que tienes, pero en sentimientos no nos han educado, en emociones no nos han educado, en salud sexual un poquito, en salud reproductiva y ya está. ¿Vale? Hace falta que en el colegio, desde igual que te enseñan de cuando te rompes un brazo o una pierna, sabes que te has roto un brazo o una pierna, pues también sepas que cuando ves el mundo como si fuera una mierda, pues a lo mejor es que te está pasando, tienes un problema de salud mental, o cuando tienes muchas ganas de llorar, o no tienes ganas de salir de casa, o no tienes ganas de quedar con tus amigos, o ves que ir a clase es un infierno, o tu salud mental se está deteriorando. Y eso no nos lo han enseñado y es una cosa que hay que enseñar. También es la cultura del no pedir ayuda, porque al final nos enseñan, nos educan el que, pues, que no necesitamos psicólogos, no necesitamos a nadie. Tú sola, pues, si te pasa algo, estás llorando, pues no pasa nada, ya se te pasará, o ya estos son rachas. Y nos enseñan, o sea, vivimos en una cultura del no pedir ayuda, de no es necesario pedir pues, ayuda psicológica, y es que cuando te duele la cabeza vas al médico, cuando te duele el cuello vas al fisio. Me refiero, pues cuando ves que no, como dices tú, cuando no paras de llorar, cuando no puedes salir de casa, cuando tienes una mala relación con la alimentación, tienes que acudir al especialista que te puede ayudar en ello. Y pues... Además, estamos en una sociedad en la que cohibir el sentimiento es la regla, ¿no? A los hombres no pueden llorar. Exacto. Es imposible, ¿eh? Imposible. Un hombre no llora. No, pero es que una nunca. mujer tampoco puede llorar en público porque está mal visto. Te dicen, ay, no llores. Se te va el Pues maquillaje. a lo mejor hay un día que estás agobiado y necesitas y a lo mejor lloras 5 minutos, quitas todo el agobio o la tensión que tenías dentro o el nerviosismo por cualquier situación que no tiene por qué ser un problema, pero simplemente quieres mostrar un sentimiento y en 5 minutos desaparece. Sí. Porque necesitabas pues, un momento de tensión extrema en soltarlo. Y claro, si te lo guardas, se acaba haciendo una bola gigante que sí que nos puede llevar finalmente a problemas de salud mental. Yo eso lo he compartido en mis redes sociales porque desde que me pasó esto las he utilizado como de manera súper natural el mostrar que yo también soy esto y que soy una persona que sí, que trabajo, estudio, pero que también lloro, también tengo problemas de salud mental y que me he intentado suicidar. Entonces, en muchas historias salgo en mis historias llorando, porque al final nos han educado en no llores. Es que llorar no es malo. Es que no pasa nada porque llores. O sea, yo entiendo que al final a la gente que nos rodea pues, les duele vernos llorar, que se preocupan, pero es que el llorar es simplemente un mecanismo que tiene el cuerpo para soltar, respirar y decir, vamos a seguir. No es malo llorar, no es malo tener días malos. El problema es que nos han educado en eso y cuesta salir de ese pensamiento.
Y creo que deberíamos mandar un mensaje a las familias que tienen pues, a hijos, a personas que están pasándolo mal, que empiezas a verlo, que empiezas a ver cosas raras, pues una TCA se empieza a notar. Tú como familiar que todos los días convives en la misma casa, notas ciertas cosas, ofrecer ayuda, pero directamente profesional, porque a lo mejor no quieren desahogarse contigo porque puede ser más un niño o una niña más pequeño, piensa que eres el padre que está todo el rato pues, siendo un pesado, o la madre que está siendo una pesada. Directamente ayuda profesional, porque les va a venir bien, pero sea cual sea lo que notes extraño en tu hijo. Y porque encima son generaciones completamente diferentes. Entonces, para mi madre o para mi abuela, el tener ansiedad por la comida va a ser pues ciérrate la boca, haz más deporte y ya está. Porque le han enseñado eso, no conocen otra cosa que no sea eso. Entonces, al final, va a estar genial que tú intentes ayudar a tu hija, pero a lo mejor vas a intentar ayudarla y le vas a decir, es que tienes que tener más fuerza de voluntad. Si comieses menos, pues a lo mejor estás incitando a que tu hija desarrolle ese TCA, sin darte cuenta, sin pretender hacerle daño a tu hija. Entonces, falta educación, al final falta mucha información. Además es que, vamos, somos la generación de la ansiedad Sí. por excelencia y Claro. a día de hoy es que ya no es generación, porque dicen que somos una generación de la ansiedad, la gente joven, porque la tenemos, porque la vida va muy deprisa, porque a veces va más deprisa que tú y es imposible llegar a todo, pero es que las generaciones más altas también les ha pillado la vida así de repente. Estas generaciones que pueden tener ahora 40, 50, 60 años también tienen problemas de ansiedad, pero no por nada, porque les ha pillado de golpe, igual que a todo el mundo, una vida que va más deprisa que tú. Claro. Bueno, yo que tengo 40. Puedes decir que sí. No, siempre ha estado. Lo que pasa es que antes no se hablaba de ansiedad. Siempre ha habido ansiedad, siempre has tenido ansiedad, siempre has tenido malos días, malos... Lo que pasa es que antes pues estaba... Ahora ya por lo menos se habla. ¿Vale? Y después a mí lo que también me gustaría reivindicar es unos mayores servicios públicos a la hora de la salud mental, ¿vale? Porque ir al psicólogo vale dinero. No hay casi servicios de salud mental públicos y hacen falta muchos recursos públicos porque hay mucha gente que no llega a fin de mes. Y esa gente, pues a lo mejor ir al psicólogo, ir al psiquiatra o llevar a su hijo o su hija al psicólogo o al psiquiatra, le supone no poder comer. Entonces, servicios públicos hay de calidad, no que por un intento bastante grave de suicidio tengas 2 sesiones solo con la psicóloga, 1 con la psiquiatra y ahí se acaba todo. Eso no es calidad ni es nada, eso directamente es nada, es como si no hubieses tenido ningún recurso. Y ahora tú, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ahora estoy muy bien. La verdad es que el proceso ha sido muy duro, porque yo literalmente tuve que volver a vivir, aprender a todo. O sea, tuve que aprender a comer, tuve que aprender a caminar, tuve que aprender a relacionarme con las personas, tuve que aprender a todo. Y ha sido un proceso duro, porque encima tú miras atrás y dices, con lo que yo era. O sea, yo tenía una vida y yo podía hacer de todo. El simple hecho de salir con mis amigas a tomarme una cerveza o poder irme a trabajar o estudiar tranquilo, no podía. Yo hubo un año en el que no pude hacer nada de eso y fue un proceso duro. Ahora mi escala de valores ha cambiado mucho y lo valoro de otra forma. Entonces, para mí el estar de pie, el caminar, el poder coger cualquier cosa, el volver a hacer deporte, estoy súper bien ahora. Sí que es verdad que me ha costado mucho y he trabajado muchísimo, ya no solo físicamente, sino psicológicamente. A mí mis amigos me decían, ¿estás de baja? Ahorra. No me da tiempo, o sea, no me da para ahorrar. Todo el dinero que estoy ganando de baja va para psicólogos y para psiquiatra, porque al final, por lo público, como os he comentado antes, te dan la sesión con la psicóloga una vez al mes. Yo me acabo de tirar de un cuarto. Necesito ayuda psicológica constantemente. O sea, necesito una psicóloga, no una vez al mes, mínimo una vez a la semana. Entonces, al final, te toca pagarlo, como decía el compañero. Y mucho trabajo en ese aspecto. Pero a día de hoy, muy bien. Pues me alegro mucho de que Gracias. estés bien y de que hayas sido tan valiente, como decías, de abrirte en un tema tan tabú, porque la gente esto lo intenta esconder. De hecho, incluso las propias familias de personas afectadas intentan esconderlo.
y tú has venido como una chica valiente que eres a contar la televisión y además, como bien decías, a través de tus redes sociales con toda la naturalidad del mundo. Y yo creo que eso puede ayudar a muchísima más gente de la que creemos, porque todo lo que llevamos lo llevamos por dentro. Y es verdad que seguro que hay personas que se les han pasado pensamientos parecidos a los tuyos por la cabeza y pues a lo mejor agradece ver tu perspectiva de pues cuando llegué a mi pensamiento más fatídico, realmente vi que la había liado. Claro, exacto. Y es lo que pretendo. Al final, en este punto de mi vida, me he trabajado mucho psicológicamente y doy gracias de que puedo hablar con total naturalidad de este tema. Y mi intención es ayudar, aunque sea a una persona, es que ya estoy salvando una vida. Salvando una vida en el sentido de que si puedo intentar que esa persona evitar ese pensamiento suicida o por lo menos reducirlo, a mí me hubiese encantado tenerlo. A mí me hubiese encantado tener una persona referente de decir, sé hay por lo salida. que estás pasando. Exacto, sé por lo que estás pasando y hay salida. Y sé que no estás loca y sé que no son tonterías, sé que estás sufriendo. Entonces creo que al final hay muchas personas, es que encima jóvenes, que es lo más impactante, que son muchas personas jóvenes. Y me encantaría poder ayudar y llegar a esas personas. Además es muy difícil notarlo, ¿no? Cuando tienes el problema. Es muy complicado. Es muy... porque tampoco es una cosa que muestres, sino que sin querer pues te haces algunas señas que alguien se puede dar cuenta, pero tampoco... Claro, que al final es muy sutil, porque sí, puedes dar alguna señal, de normal se dan señales, inconscientemente se dan señales, pero es que hay veces que yo en mi caso, por ejemplo, yo no di señales. Yo el día de antes yo estaba de fiesta. La gente pensaba que me había pasado algo borracha, porque yo ese día estaba de fiesta. Y no, realmente es que estaba muy mal, pero yo no di señales. Entonces es muy complicado el poder detectar que una persona se quiere suicidar. Pero en muchas ocasiones sí que se puede ver. Sí, a lo mejor pues personas que se aíslan. Exacto. O que dejan de mostrar sus sentimientos o que no les apetece salir de casa o de la cama. Creo que son señales que a lo mejor pues empiezan a mostrar que hay un problema grave detrás de estos comportamientos. Pues la verdad es que por mi parte, daros las gracias a los dos, a Jordi también por haberte traído en esta sección semanal y a ti por dar la oportunidad a muchísima gente de poder ayudarles. Y ahora aprovecha, porque tienes una segunda oportunidad, como tú has dicho, así que a vivirla. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias.